Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Y nada, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar por fin del grupo U1, del grupo SU2 y SU3. Entonces, he estado pensando bastante sobre cómo presentarlos o cómo explicarlos y tal, y al final se me ha ocurrido una idea interesante para introducirlo. Y es el concepto que habéis ido viendo en los últimos capítulos, ¿no? Que parece que uno puede decir, oye, tiene toda la pinta de que un grupo de Lie parece que siempre se puede poner como E elevado a I por una matriz. De hecho, una matriz hermítica. Bueno, hay que decir que no todos los grupos de Lie se pueden poner de esta manera, pero que puesto de esta manera, esto sí que es un grupo de Lie. ¿Vale? Es decir, que E elevado a I matriz hermítica, esto es un grupo de Lie, como podréis ver, pero no todos los grupos de Lie pueden expresarse de esta manera. Aunque los que nos van a interesar a nosotros, la mayoría se puede hacer, ¿eh? Entonces uno puede decir, bueno, a ver, ¿cuál es el ejemplo más sencillo que se nos ocurre que tenga esta forma, ¿no? Sus elementos. Bueno, el ejemplo más sencillo es pensar en elementos de la forma E elevado a I y un cierto número. Por ejemplo, teta, donde teta es un número real. Y tiene que ser real para que, al hacer, entre comillas, la matriz hermítica, porque esto, un número es como una matriz de un solo elemento, pero bueno, pues eso, el número daga tiene que ser igual al mismo número para que se mantenga la hermiticidad. Pero ya sabéis que un número real, al transponerlo se queda igual y al conjugarlo se queda igual. Por lo tanto, esto tiene esta forma, ¿no? Entonces, si consideramos como el producto de los elementos, producto ordinario de complejos, pues esto claramente forma un grupo. Lo primero es que esta operación, coger un cierto elemento del grupo y multiplicarlo de forma ordinaria por otro elemento del grupo, esto pertenece al conjunto inicial. ¿Por qué? Pues porque esto es E elevado a I, teta 1 más teta 2, que es de la forma E elevado a I por un número real, que es el tipo de elementos con el que estamos trabajando, ¿no? Y luego el resto de propiedades, como son la asociativa, existencia de elemento neutro y elemento inverso, son muy fáciles porque el producto ordinario de números complejos cumple la propiedad asociativa, el elemento neutro de una multiplicación es el número 1, que corresponde, como no puede ser de otra manera, a hacer E elevado a I por 0, y el elemento inverso es, o sea, si tenemos un elemento, pues su elemento inverso es E elevado a menos I teta, porque un elemento por su inverso, por definición de inverso, tiene que dar el elemento neutro, que es 1, este 1 de aquí, y efectivamente lo da. Y además, como el producto ordinario de números complejos es conmutativo, por tanto diremos que este grupo es abeliano. Por tanto, efectivamente, esto forma un grupo continuo, por tanto un grupo de Lie, y este grupo se le llama U1. Esta U va a querer decir, como veréis enseguida cuando hagamos un ejemplo de 2 dimensiones, va a querer decir unitario. Y este 1 es el rango de las matrices. Como aquí estamos hablando de números, esto es un número, pues entonces es como si fuera una matriz de un solo elemento, ¿vale? Por tanto, esto sería el orden de las matrices, que en este caso es 1. Pues ya está, ya tenemos definido el grupo U1. Esto, que parece tan trivial, tiene unas consecuencias tremendas, como ya veremos cuando sigamos con Yang-Mills, porque esto nos llevará al electromagnetismo. Así que no os penséis que por su simplicidad esto no tiene importancia ninguna, la tiene mucho. ¿Cuál es el segundo paso en complejidad? Pues en vez de coger matrices hermíticas de 1 por 1, o sea, números, pues coger matrices de dimensión 2, de orden 2. Es decir, E elevado a I por una matriz B compleja pero hermítica. Recordad que en todo momento estamos trabajando sobre el cuerpo de los números complejos, luego aquí todo puede estar lleno de complejos por todos los lados. ¿Es esto un grupo de Lie? Veamos. O sea, bueno, un grupo de Lie con la multiplicación de matrices, ¿eh? Pues sí, porque si escogemos un elemento cualquiera, que básicamente significa coger E elevado a I por una matriz hermítica cualquiera, que esto es básicamente la propiedad que define el conjunto. Es decir, coge cualquier matriz B que sea hermítica y la exponencias con una I. Eso será un elemento del conjunto, ¿no? Bien, pues esto es lo que acabo de hacer. Y si lo multiplico por otro elemento del mismo conjunto,
es decir, e elevado a i por otra matriz hermítica, el resultado debería ser e elevado a i por otra matriz hermítica. Claro, esto es más peliagudo porque recordad que os dije en su momento, creo que en el capítulo anterior o el otro, que si tenéis e elevado a una matriz por e elevado a otra matriz, esto solo es e elevado a una matriz más la otra si conmutan esas dos matrices. Pero claro, estas dos matrices, que son cualesquiera, no tienen por qué conmutar. Así que entonces me veo en la obligación de daros la archiconocida fórmula que seguro que os suena, que es la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff. Esa fórmula lo que nos dice, a ver, si tienes una e elevado a una matriz por e elevado a otra matriz, dará e elevado a otra matriz c, en donde esa matriz c resulta que va a ser la matriz A más la matriz B más un medio del conmutador de la matriz A, B más 1 partido 12 del conmutador de A con el conmutador A, B menos 1 partido 12 del conmutador B con A, B e infinitos términos más. Claro, en la práctica normalmente todo esto se va a reducir a una suma finita de términos, ¿vale? Los grupos que nos va a interesar. Pero si son dos matrices cualesquiera, pues esto llega hasta el infinito y más allá. Entonces, claro, si en vez de tener esta forma tiene la forma IA, IB y esto IC, en donde A es hermítica, B es hermítica, claro, la pregunta que nos hacemos es, o lo único que nos interesa ¿es C hermítica también? Esta es la única pregunta que nos interesa. ¿Por qué? Pues porque si C es hermítica, entonces perfecto, esta multiplicación o estos elementos, este producto será interno, en el sentido de que un elemento cualquiera por otro elemento cualquiera, al multiplicarlo da otro elemento cualquiera del mismo conjunto. Fijaos que de momento no estoy especificando que el orden sea 2, ¿eh? O sea, las matrices pueden ser 3×3, 4×4, 5×5, 17×17, etc. Claro, ¿cómo se modifica la ecuación de Baker-Campbell-Hausdorff? Si pongo estas i's aquí. Bueno, pues simplemente tendremos una i por aquí, por aquí, por aquí, aquí, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver si este conmutador tiene la forma que tiene que tener. ¿Y cuál es la forma que debería tener para que estuviéramos contentos? Pues que el conmutador este tuviera la forma de i por algo hermítico. Porque, insisto, necesitamos ver si esta C, el resultado de todo esto, tiene esta forma, i por algo hermítico. Muy bien, pues vamos a trabajar un poquito este conmutador para ver qué podemos hacer. Aquí tenemos i, a y b. Ya sabéis que por las propiedades de los conmutadores podemos sacar tanto esta i como esta i fuera, y por i es menos 1, por lo tanto esto es lo mismo que poner menos a b. Por lo tanto, esta i y esta i de aquí se puede transformar simplemente en un menos aquí fuera. Y lo mismo aquí, esta i y esta i se transforma en un menos aquí fuera. Pero luego esta i puede salir factor común, también del conmutador, así que la colocamos aquí. Y podríamos seguir haciendo, ¿vale? Etcétera. Vale, entonces lo que nos tenemos que preguntar ahora es, ¿el conmutador de dos matrices hermíticas se puede poner como i veces una matriz que sea hermítica? Insisto que esto es lo que estamos mirando. ¿Por qué? Pues porque esto, así como todos los demás términos, tiene que ser de la forma i por una matriz hermítica, claro. Bueno, preguntarse esto es lo mismo que preguntarse si 1 partido i, el conmutador AB, es igual a D, que es equivalente a preguntarse si 1 partido i AB daga es igual a esto mismo. ¿Por qué? Pues porque todo esto es igual a D, que hemos dicho que es hermítico, ¿no? Si encontramos que la respuesta a esto es sí, pues perfecto, este término ya lo tendríamos. Y de forma similar se puede demostrar cada uno de estos términos. Así que vamos a preguntarnos si eso es así o no. ¿Vale? Esto es lo que nos estamos preguntando. Vamos a ver. El daga con respecto a esta i lo que hace es cambiarla de signo y vamos a ver qué hace sobre el conmutador. Recordad que el conmutador es AB menos BA y tenemos que hacer el daga de eso. ¿Vale? Estoy partiendo del lado izquierdo. Bueno, el menos i la subimos arriba, cambiado de signo, y aquí tendremos
el daga sobre AB lo que va a hacer es B daga A daga, y sobre estos cambia el orden a daga B daga, pero como hemos dicho que estas matrices son hermíticas, entonces esto es lo mismo que BA menos AB, pero esto es lo mismo que menos I AB menos BA. Simplemente he cambiado el signo de aquí y le he dado la vuelta a esto, que es como no hacer nada. Pero esto es lo mismo que menos I, el conmutador AB, o si queréis, es lo mismo que 1 partido I a B. Por tanto, recuperamos esto y la respuesta es que sí, efectivamente. El haber demostrado esto implica haber demostrado que este conmutador es de la forma I por una matriz hermética. Bueno, de forma similar se podría demostrar todos estos términos, pero bueno, permitidme que no lo haga porque esto es un follón. Pero por lo menos veis un poco por dónde tirar en la demostración general. Así que, efectivamente, e elevado a i por una matriz hermética multiplicado por e elevado a i una matriz hermética va a dar e elevado a i por una matriz hermética. Aunque esta A y esta B no conmuten para nada. Es decir, es una operación interna. Para que esto forme un grupo, también hace falta que se cumpla la propiedad asociativa. O sea, que operar a esta gente o multiplicar a esta gente y lo que dé multiplicarlo por esta sea exactamente lo mismo que primero multiplicar estas dos y lo que dé multiplicarlo por esta. ¿Es esto verdad? Pues bien, esta es una pregunta interesantísima y simplemente os voy a decir la respuesta, pero sin demostrar, claro, porque eso nos llevaría un capítulo entero, esta demostración. Pero deciros que lo bonito de todo esto es que la respuesta es que sí, pero para que pase eso necesitamos la identidad de Jacobi. Es decir, B1, B2, B3 más B1, B2, B3 más B1, B2, B3 igual a 0. Es decir, para que la propiedad asociativa se cumpla necesitamos esto, o si queréis, si esto se cumple, entonces se cumple la propiedad asociativa. Muy bien. Y lo que viene ahora pues es ya más sencillito porque tenemos que ver si existe o no el elemento neutro, pero esto es una tontería porque sabemos que el elemento neutro tiene que ser, cuando estamos hablando de matrices, claro, tiene que ser la identidad. Pero la matriz identidad es muy fácil de obtener en este tipo de elementos. Simplemente tenemos que poner aquí la matriz 0, ¿no? Pongo 3, pero puede ser de 3×3, de 4×4, de 127×127, la que sea. O sea, el orden que hayamos escogido para el grupo, bueno, pues todo lleno de ceros, y esto evidentemente es la identidad, y esto siempre va a ser posible, porque además la matriz 0 es hermítica, que es lo único que requerimos para aquí arriba, ¿no? Y luego el elemento inverso también es muy fácil, porque dado cualquier elemento del grupo, bueno, del conjunto, aunque ya os digo que va a ser un grupo, pero bueno, dado cualquier elemento de este conjunto, se puede demostrar facilísimamente, de hecho creo que ya lo hemos hecho, que e elevado a menos i b da la identidad. Y esto es fácil porque recordad que recordad aquello que dijimos hace 1 o 2 capítulos, ¿no? Que si tenemos Pepe, o sea, e elevado a Pepe y e elevado a menos Pepe, Pepe y menos Pepe conmutan y por tanto esto es e elevado a Pepe más menos Pepe, que es e elevado a 0, que es la identidad. Y por último, en general, un grupo de estas características es no abeliano. ¿Por qué? Pues porque básicamente esto al final, la exponencial de una matriz es una matriz, y aquí lo mismo, y esto es un producto de matrices, y ya sabéis que el producto de matrices es no conmutativo. O sea, en general las matrices no conmutan. Por tanto, esto es un grupo en general no abeliano. Claro, dependiendo de cómo cojamos estas matrices, podría dar la casualidad de que a lo mejor una en concreto con otra pues sí que conmuta, pero en general no. Por eso se dice que es no abeliano. Pues bien, el conjunto formado por elementos de la forma e elevado a i por una matriz hermítica, esto se llama grupo unitario. Y si estamos con matrices n por n, entonces el nombre que recibe es grupo unitario paréntesis n, ¿vale? Este sería el grupo UN. Ojo, no el SUN, sino el UN. La S aún me falta decir lo que es, que ya veréis que es una tontería.
¿Y por qué se llama grupo unitario? Pues muy sencillo, porque si llamamos U a estas matrices, resulta que U daga por U, o si queréis, U daga, resulta ser la identidad. Y esto es la definición de matrices unitarias. Si tenéis una matriz que su daga multiplicada por ella misma o su traspuesta conjugada por ella misma o al revés da la identidad, o si queréis que U daga es lo mismo que la inversa de la matriz, ¿vale? Porque recordad que una matriz multiplicada por otra que dé la identidad, esa otra es la inversa. Pues bien, aquellas matrices que cumplan que la inversa es simplemente la traspuesta conjugada, a esas matrices se le llaman matrices unitarias. Y si alguien se pregunta, vale, sí, lo entiendo como definición, pero ¿por qué la palabra unitario? Bueno, pues os digo nada, un par de frases para relacionar cosas. En mecánica cuántica, toda la dinámica de los sistemas viene dada por matrices unitarias. ¿Por qué? Porque es la única manera de conservar las probabilidades. Cuando digo dinámica me refiero pues que, por ejemplo, un sistema cuántico puede estar descrito en un cierto momento por una función de onda y al cabo de un rato estar descrito por otra. Pues bien, la relación que hay entre el estado inicial y el final siempre es a través de una matriz unitaria. Entonces, las probabilidades tienen que ver con el módulo al cuadrado de la función de onda. Y en este contexto, este módulo al cuadrado se calcula como el producto del vector consigo mismo. Entonces, si esto es, por ejemplo, al cabo de un cierto tiempo t, ¿no? Imaginad que este fuera en un momento dado, ¿no? Bueno, pues claro, como la función de onda al cabo de un tiempo es la función de onda en el instante inicial multiplicado por u, pues este señor, como es el dual, pues entonces se escribiría como psi 0 u daga y este señor u por psi 0. Y la manera en la que tenemos de mantener las probabilidades es que esto sea la identidad, de manera que tanto si calculas este producto escalar después como antes de lo mismo, las mismas probabilidades. Bueno, lo estoy diciendo esto rapidísimo. Si estáis haciendo este curso es porque esto ya os suena muchísimo y si no tendríais que revisar lo que ya hicimos un poquito de cuántica. No sé si en este curso hicimos esto con detalle, pero en la lista de reproducción del curso de mecánica cuántica que tengo también en este mismo canal hablo largo y tendido de esto. De hecho, podéis buscar en este canal la palabra clave evolución temporal, yo digo en este canal, y introduzco el operador U, por ejemplo, ¿no? Bueno, era solo para que entendáis por qué se le llama unitario, en el sentido... bueno, claro, tampoco he dicho por qué la palabra unitario, pero es que cuando digo unitario me refiero es que la suma de probabilidades tiene que ser 1. Este 1 es el responsable de la palabra unitario. Pues una vez definido el grupo unitario, bueno, de este he puesto un 2, sí, no sé por qué he puesto un 2. Bueno, una vez definido un grupo unitario, definir un grupo especial unitario es una tontería. Que eso va a ser responsable de esta S que hay aquí delante. Vamos a ver, ¿qué se entiende por un grupo especial unitario? Pues nada, simplemente significa que pedimos, aparte de que tenga esta forma de aquí, pedimos que el determinante sea 1. Si cogemos un elemento cualquiera y calculamos su determinante, y aquí hago un alto en el camino para deciros que Rodolfo Guido Bono hizo los ejercicios del capítulo 56. Por cierto, muchas gracias, Rodolfo. Haces un trabajo fantástico. Pues bien, en uno de los ejercicios del capítulo 56 os dije demostrad o probar que el determinante de e elevado a es igual a e elevado a la traza de a. Y aquí tenéis la resolución muy clara y muy nítida que nos ha hecho Rodolfo. ¿Vale? Esto estará colgado en el formulario de CRUL, como siempre, en el capítulo 56. Y evidentemente os lo podéis descargar gratuitamente, en abierto, sin necesidad de registrarse ni nada, porque todo esto que hacemos es para la comunidad, para ayudarnos unos a otros. Ya sabéis, añado que lo de siempre, si estás viendo por primera vez este canal y tienes curiosidad de hacer algún ejercicio, siempre lo puedes enviar. Tienes abajo en la descripción el mail donde enviarlo
y pues aportar tu granito de arena a la comunidad para enriquecernos todos con conocimiento. Pues bien, voy a aprovechar esta propiedad para calcular el determinante de esta matriz, que es de la forma e elevado a otra matriz, ¿no? Pues esto va a ser e elevado a i por la traza de b. Por cierto, la i la he sacado fuera porque la traza es una operación lineal y los números, los escalares, pueden salir fuera. Entonces, claro, si nosotros deseamos que esto dé el número 1, la única opción que tenemos aquí es que lo que acompaña a la i, este número, porque ojo, ahora esto ya no es una matriz. La traza de una matriz es un número. Bueno, pues la única posibilidad es que este número sea 0 para que e elevado a 0 dé 1. Por lo tanto, el conjunto de matrices que necesitamos para un grupo especial unitario es matrices de la forma e elevado a i b, donde estas matrices B sean hermíticas y además que la traza de esas matrices sea 0. Y eso será un grupo con la operación, como siempre, multiplicación de matrices. Y abusando del lenguaje, esto será el grupo SUN, porque n nos dice en qué orden tienen estas matrices. 2×2, 3×3, 4×4, lo que sea, ¿no? U es porque viene de unitario, porque estas matrices son unitarias, y la S viene de que el determinante de esta matriz entera sea 1, que equivalentemente se traduce en que la traza de aquí, estas B's, sea 0. Muy bien, pues ahora solo me queda especificar los casos cuando n vale 2 o n vale 3, que son importantísimos, y ya está. Y al final vais a descubrir que lo esencial de todo esto es cómo parametrizar. Recordad que podemos parametrizar un grupo de Lie como queramos, hay muchas maneras, y de todas esas posibles maneras equivalentes escogeremos la que se ha elegido por convención, que además es especialmente útil. Así que vamos a guardar esta definición por aquí. Y vamos con el caso específico e importantísimo SU2. Entonces, fijaos que para parametrizar precisamente el grupo SU2, lo que necesitamos es ver cuáles son el subconjunto de matrices B hermíticas que tengan traza igual a 0. Entonces, decimos, a ver, una matriz que sea hermítica. A ver, empezamos con una cualquiera. A, B, C, D. Esto es una matriz cualquiera en donde A, B, C y D son números complejos, como no puede ser de otra manera. Si hacemos la traspuesta conjugada, tendremos que la fila AB se transforma en la columna AB, por supuesto conjugando, y CD también se transforma en una columna, y deseamos que esta matriz sea exactamente igual que la original, B. Entonces eso nos obliga a que A conjugado sea lo mismo que A, lo que implica que, aunque inicialmente esto podía ser complejo, todos estos coeficientes, resulta que no, que A tiene que ser real. Pero lo mismo va a pasar con la D, porque D asterisco tiene que ser D. Por lo tanto, obliga a que D también sea real. Y luego aquí vemos que B tiene que ser lo mismo que C conjugado. Y aquí que B conjugado tiene que ser lo mismo que C, pero fijaos que esta condición es la misma que esta. Porque si conjugamos esta ecuación nos sale B conjugado igual a C conjugado conjugado, que es el mismo. Por tanto, es la misma condición. O sea que si, por ejemplo, seleccionamos que D es momentáneamente alfa más I beta, un número complejo cualquiera, entonces la B es el conjugado de C, o sea, alfa menos I beta. Es decir, que B será un número real, otro número real, la B será un número real menos I veces otro número real, y la C, pues alfa más I beta. Luego los coeficientes los llamaré de una forma más chula, ¿vale? Más bonita. Vale. Por lo tanto, de momento vemos que aquí, haciendo un recuento inicial de parámetros, que por cierto, los parámetros tienen que ser reales, por convención, pues tenemos 1, 2, 3, 4. Es decir, tenemos de momento 4 parámetros. Pero cuidado, solo hemos exigido que estas matrices sean hermíticas, pero aún no hemos exigido que la traza sea 0. Vamos a exigirlo. Si calculamos la traza de B, es la suma de los elementos de la diagonal y tiene que ser 0. Por lo tanto, esta D no puede ser cualquiera. Esta D tiene que ser menos
Entonces, ahora el número de parámetros libres es 3. Vamos a renombrar esto un poco más amigablemente. Vais a permitirme que en vez de alfa le ponga A, en vez de beta le voy a llamar B. Esto es simplemente por gusto, ¿eh? Y a esta A y a esta menos A le voy a llamar C y menos C. Vale, entonces apuntamos por aquí que los parámetros reales libres, o si queréis los grados de libertad, en este grupo son 3. Por tanto, habrá 3 generadores. Entonces, hacemos algo parecido a lo que hicimos para el grupo SO3. Vamos a decir, venga, vamos a poner la matriz que solo tenga A's y la vamos a sacar factor común. Y entonces nos queda 0, 1, 1, 0. Vamos a sacar ahora B y nos quedará 0 menos I, 0 y finalmente C, 1, 0, 0, menos 1. Y fijaos que aparecen nuestras queridas matrices de Pauli, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. O sea que si alguna vez os habéis preguntado, bueno, claro, si habéis visto mi tutorial de grupos de Lie, esto no es una sorpresa, pero si llegáis aquí venidos de la nada, pues si alguna vez os habéis preguntado de dónde salen las dichosas matrices de Pauli, pues aquí lo veis, simplemente de imponer que en el exponente las matrices sean hermíticas y de traza 0, simplemente. Una pregunta también interesante es, que seguro que os habéis hecho alguna vez o os estaréis haciendo ahora mismo, es ¿por qué narices pides que el determinante de esas matrices sea 1? Bueno, hay muchas razones, pero la razón principal para trabajar con el grupo especial y no con el grupo unitario a secas es que los grupos unitarios siempre se pueden descomponer de la forma, o sea, ahora hablo un momento de los grupos UN, ¿eh? Pues los elementos del grupo unitario siempre se pueden poner como E elevado a I, un cierto número, llámale alfa, por ejemplo, por la identidad, multiplicado por E y lo que vosotros queráis, pero de traza 0, ¿vale? Y entonces, de alguna manera, lo que nos va a interesar, o la parte importante o interesante, es esto, porque esto no deja de ser una fase global, que ya sabéis que en mecánica cuántica las fases globales nos importan poco en general. Además, esto va a tener que ver con el grupo U1 y es de alguna manera descomponerlo en partes más simples, por así decirlo. Bueno, esto era solo un comentario. Por lo tanto, al final tenemos un número real por sigma 1 más otro número real por sigma 2 más otro número real por sigma 3. Vamos a dejar las matrices de Pauli en un rincón para ir acordándonos de ellas. Aunque yo creo que a estas alturas deberíais tenerlas tatuadas en el tobillo. Es broma, ¿eh? Esto no lo hagáis. Muy bien, de cara a construir el álgebra de Lie, no voy a repetir todo lo que dije porque al final, si os fijáis, o sea, para el álgebra de Lie recordad que necesitábamos un espacio vectorial y necesitábamos una operación corchete de Lie, que en caso de matrices va a ser siempre el conmutador, y el conmutador ya cumple que es bilineal, que cumple la identidad de Jacobi y que el conmutador de un elemento por él mismo da 0. Es decir, el conmutador ya cumple con todas estas cosas bonitas y entonces muchas veces cuando en los libros se hace referencia al álgebra de Lie, básicamente lo que están diciendo o preguntándose, oye, ¿cuánto valen las constantes de estructura? Es decir, si cogemos el conmutador de un par de generadores, bueno, por cierto, claro, es verdad, sí, los generadores serían, bueno, no van a ser sigma 1, sigma 2 y sigma 3, sino algo parecido a eso. Enseguida os lo diré, ¿no? Pero en este momento, como dado que B la hemos parametrizado de esta manera y estas sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son matrices linealmente independientes, pues eso nos define una base posible con la que expandir el espacio vectorial. Por tanto, en este momento las estamos considerando como generadores. Y recordar que lo que realmente nos importa una vez tenemos los generadores es qué relaciones de conmutación tienen, porque eso es lo que va a salir a la vista cuando sigamos con el curso.
Entonces, por ejemplo, si nos preguntamos cuánto vale el conmutador de sigma 1 con sigma 2, si lo hacéis, es decir, sigma 1 por sigma 2 menos sigma 2 por sigma 1, vais a ver que esto da i y un molesto 2 que aparece, sigma 3. Y si lo hacéis en general, con todos los posibles generadores, pues esto nos va a dar 2 veces por epsilon i j k sigma k. Lo dicho, aparece este 2 que nos molesta mucho. ¿Por qué digo que nos molesta? No es porque sea incorrecto, para nada. Pero nos molesta porque nos acordamos de nuestro querido grupo SO3. Recordad que teníamos los generadores J1, J2 y J3 y vimos que las relaciones de conmutación eran... Y entonces nos preguntamos si es posible hacer desaparecer este 2 por cuestiones no solo estéticas, sino por una razón más que enseguida veréis. Bueno, la respuesta es que sí, porque lo único que tenemos que hacer es reparametrizar. Entonces, vamos a reparametrizar porque hará que las cosas sean mucho más potentes. Una simple reparametrización nos puede cambiar la vida. Vamos a ver. Vale, esto es con lo que hemos partido. Supongamos que yo divido entre 2 a estos señores y por supuesto multiplico por 2 para que en realidad es como si no hubiera hecho nada. Vale, y ahora decimos, a ver, un momento, ¿qué es A? A es cualquier número real, el que tú quieras. Por tanto, A podemos decir que es eso, cualquier número real. Pero la pregunta es, si A es cualquier número real, entonces 2 por A sigue siendo un número real cualquiera? Sí, pues entonces podríamos decir perfectamente que esto será B igual a un número real A, da igual si es 2A o A a la 3 o 3 por A o 2A más 1. La cuestión es que es un número real multiplicado por sigma 1 partido 2 y lo mismo con lo otro. Si por lo que sea no os encontráis cómodos con esto, podéis hacer el siguiente argumento mental. A A por 2 llamarle momentáneamente alfa, a B por 2 momentáneamente beta y a C por 2 gamma. Y entonces aquí tendríamos alfa por esto, más beta por esto, más gamma por esto. Y una vez hecho eso, en vez de llamarle alfa, beta y gamma, le llamáis A, B y C. Ya está. Dejadme aclarar una cosa, porque esto creo que alguien me lo preguntó en los comentarios hace 2 o 3 vídeos. Claro, imaginad que en vez de encontraros A por sigma 1, ¿vale? Imaginad que en vez de encontraros esto, os encontráis, por ejemplo, coseno de A multiplicado por esto, ¿no? Claro, la cosa aquí cambiaría, porque lo que es verdad es que A es cualquier número, pero coseno de A no es cualquier número, porque recordad que el coseno de A está entre menos 1 y 1. Por lo tanto, una parametrización de este estilo lo que nos estaría diciendo es que aquí tenemos que poner cualquier número que queramos, pero que esté entre menos 1 y 1. Por lo tanto, si nosotros llamáramos a todo esto, pues B, por ejemplo, y dijéramos, pues esto es B, sigma 1. Aquí no podríamos decir que es cualquier número. No, B tendría que ser un número entre menos 1 y 1. O sea que cuidado. Aquí yo he podido hacer esto porque no hay ningún coseno, ningún seno. Por ejemplo, si hubiera sido A al cuadrado sigma 1, y yo no podría haber dicho esto. ¿Por qué? Porque un número cualquiera, positivo o negativo, al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo y por tanto la B saldría solo positiva. O sea que la B no sería cualquier número, sería cualquier número positivo o cero, ¿vale? O sea que cuidado con esto, en estas reparametrizaciones. De todas formas, no me quiero desviar. ¿Por qué narices yo quiero poner este 2 dividiendo? Bueno, pues por la sencilla razón de que si hacéis el conmutador de sigma 1 entre 2 con sigma 2 entre 2, resulta que da i veces sigma 3 partido 2. ¿Vale? Esto lo podéis comprobar fácilmente. Aquí tenéis las matrices. O sea, vamos, es muy fácil de comprobar. Y entonces, con esa redefinición, desaparece este 2 molesto. Ojo, molesto a mi gusto. No es que sea incorrecto, ¿eh? Perfecto. Así que permitidme que ahora diga que B la parametrizamos así. Y por tanto, nuestros generadores ahora, debido a esta nueva reparametrización, de las infinitas que hay,
Si, por ejemplo, os hubiera gustado un 3, pues podríais poner un 3 y esto pues no se lo quedaría, habría que calcularlo. ¿Vale? Todas son posibles y equivalentes, están hablando del mismo grupo SU2. Pero claro, si hacemos esto, casualmente son las mismas que las reglas de conmutación de los generadores de SO3. Siendo esto, por ejemplo, matrices 2×2 y esto siendo matrices 3×3, que no tienen nada que ver, pero conmutan de la misma manera. Entonces, muchas veces la gente cuando habla de las relaciones de conmutación de los generadores, o dicho de otra manera, en plan abuso del lenguaje, hablando del álgebra de Lie, muchas veces la gente, para hacer referencia del grupo del que provienen, escriben lo mismo que hay aquí, pero en minúsculas. Por tanto, no es de extrañar que os encontréis una S minúscula, una U minúscula, 2, y que os digan que esto es el álgebra proveniente del grupo del ISU2, ¿vale? Y lo mismo con esto. Voy a ponerlo azul o rojo mejor. Y esto sería pues una S, una O pequeñita y un 3. Este sería el álgebra de Lie del grupo SO3. Pues bien, cuando, a pesar de que los generadores sean completamente diferentes, insisto, estos son matrices 2×2 y estos son matrices 3×3, si tienen las mismas reglas de conmutación, o dicho de otra manera, los mismos factores de estructura, constantes de estructura, recordad, esto eran las Fs y JK, ¿vale? Si tienen las mismas constantes de estructura, o lo que es equivalente, las mismas reglas de conmutación, se dice que sus álgebras de Lie son isomorfas. Hay un isomorfismo de álgebras. Pero cuidado, esto no quiere decir que los grupos sean isomorfos, ¿vale? Claro, aquí habría mucho que decir y seguro que los matemáticos que estén mirando este vídeo pueden decir alguna cosita sobre el tema de SU2 y SO3, ¿no? Que hay una doble cobertura, en fin, o sea, que no es de 1 a 1, en fin, toda una historia muy interesante, pero que no voy a entrar por cuestiones de tiempo, básicamente. Porque si no, al final es que esto no acabará nunca. Recordad que tenemos a nuestro querido Jan Mills esperando, ¿vale? Pero ojo, que el álgebra de Lie o las álgebras de Lie sean isomorfas, no quiere decir que los grupos SU2 y SO3 de donde vienen sean isomorfos, ¿vale? No lo son. Creo recordar que la palabra era homomorfo, pero bueno, por favor, si hay algún matemático o matemática en la sala, que lo ponga en la descripción para ayudarnos a los ignorantes de las matemáticas, ¿vale? Pues bien, esto tiene una repercusión brutal. Si me pusiera a explicar con profundidad esto, que de hecho lo tengo que hacer, porque creo que es importante, qué significa o qué consecuencias físicas tiene que haya un isomorfismo aquí, eso significaría que el pobre grupo SU3 lo tendría que delegar a otro vídeo. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es que os digo una pequeña frase de spoiler de lo que explicaré en algún momento, pero os diré una frase que resume un poco la idea de la idea profunda que hay detrás de todo esto. Claro, recordad que el grupo SO3 es el grupo por antonomasia de las rotaciones. Las rotaciones en nuestro espacio XY de toda la vida, donde ocurre la vida, ¿no? O al menos la vida tal como la percibimos nosotros, ¿no? Claro, el hecho de que resulta que haya un mundo complejo de dimensión 2, en donde también haya unos generadores que tengan el mismo álgebra, claro, eso nos indica que de alguna manera también podemos rotar en espacios rarísimos, complejos, ¿no? De dimensión 2. Y efectivamente, o sea, la historia está en que si lo que tú quieres es implementar rotaciones en un mundo extraño, entonces lo único que tienes que hacer es buscar matrices complejas de la dimensión que tú quieras, en este caso de orden 2, que tengan estas reglas de conmutación y entonces estarás haciendo una rotación en ese espacio extraño. Y de ahí es donde viene el spin, precisamente. O que podamos decir que el spin es una especie de vector. Aunque sea un vector de matrices o una cosa rarísima, podemos implementar el concepto de rotar un spin o rotar una flecha, si queréis. Aunque esta flecha viva en un mundo de 2 dimensiones, o de 3, porque puede ser spin 1. En fin, a ver, tomad todo esto que estoy diciendo como un aperitivo a algo que diremos. De hecho, esto lo tengo hablado con bastante profundidad en el tutorial de grupos de Lie. Creo recordar que era
entendiendo el spin sin morir en el intento en los últimos capítulos del grupo de Lee, si es que no podéis esperar, ¿vale? Pero de esto tengo que hablar un poco, porque además lo tengo que conectar con el grupo SU2 tal como lo vimos hace unos cuantos capítulos. O sea, esto tengo que hablar con un poco más de profundidad, ¿vale? Pero permitidme que no lo haga ahora y que defina el grupo SU3 y luego acabamos ya el vídeo. Pues bien, hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Decimos, a ver, las matrices B tienen que ser hermíticas, lo que pasa es que ahora las matrices van a ser 3×3. Vale, entonces, permitidme que me salte algunos pasos porque van a ser bastante parecidos a lo que he hecho antes. Pongo una matriz genérica, hago la traspuesta conjugada, la igualo a ella misma, obtengo las condiciones que han de cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, sobre eso, lo que haría es imponer que la traza sea 0 y eso me daría una condición más. Por cierto, déjame borrar esto, ¿vale? Y después de un rato de hacer cosas, al final podemos parametrizarlo de esta manera. Como un número real que le llamo A3, por razones que veremos enseguida, más un número que llamo A8, también es real. De hecho, todos los números que voy a poner aquí, o todos los parámetros, van a ser reales porque ya he hecho toda la faena y me la he saltado. De hecho, esto, si queréis más detalles, está en el tutorial de grupos de Lee, en el capítulo que se llama precisamente SU3. También me lo estoy saltando un poco por eso, ¿eh? Y porque como ya hemos visto el caso SU2, ya sabéis un poco por dónde van los tiros. Vale, esto sería el primer elemento de la matriz. El siguiente será un número real que llamo A1 menos I veces A2 y sigo. Vale, vamos a comprobar que esto tiene sentido. Lo primero es ver que esta matriz es hermítica. ¿Por qué? Porque lo primero es que los elementos que están en la diagonal principal son números reales, que esto es clave para que pueda ser hermítica. Lo segundo es que los elementos fuera de la diagonal, por ejemplo, esto es un número complejo cualquiera, pero fijaos que justo en la parte simétrica fuera de la diagonal es casi el mismo número complejo, pero en vez de menos i hay una i. Luego estos dos números son complejo conjugado uno del otro. Y lo mismo pasa con esto, y este número, que es otra propiedad necesaria para que sea una matriz hermítica. Por tanto, ya con esto que os acabo de decir, ya es una matriz hermítica. Y luego que la traza sea 0 también se ve, porque fijaos, A3 más A8 más menos A3 más A8, este A3 se va con este A3 y nos queda 2 veces A8, que con este menos 2A8 hace que la traza finalmente sea 0. Por tanto, esta parametrización cumple tanto con esta propiedad como con esta, por tanto, estaríamos hablando de que es un grupo especial, unitario, y como las matrices 3×3, pues es SU3. Cuidado con esto de la dimensión de las matrices, porque esto tengo que hablar también, que es otra cosa que puede confundir a los estudiantes. Por tanto, sí, cada vez veo más claro que no solo tengo que hablar de lo que os he hecho spoiler hace un momentito de SU2, sino también del tema del tamaño de las matrices, aunque estemos hablando del grupo SU3. Esto lo dejo para mis adentros, pero esto lo tengo que hablar seguramente en el próximo capítulo, porque si no lo digo, podéis sufrir un poco, al igual que yo sufrí hasta que me enteré de que este 3, que aparentemente tiene que ver, o uno cree que tiene que ver con el orden de las matrices, y luego te das cuenta de que existen representaciones del grupo en el que las matrices no son, aun siendo el grupo SU3, las matrices son 7×7, o 8×8, o 10×10, digamos, ¿no? Borrad todo lo que he dicho, porque de momento, si me intentáis hacer caso, puede ser que os esté liando, o sea, no he dicho nada, ¿vale? Ya diré en su momento, posiblemente en el siguiente capítulo. Muy bien, pues vamos a separar tal como hicimos con SU2, así que os voy a poner lo que da. Perfecto. Así que esta es la matriz B descompuesta
en función de estos generadores azules, que no se van a quedar así, sino que los voy a modificar un poquito tal como lo hizo Hellman, por razones, digamos, de utilidad, ¿eh? Ahora, claro, este tipo de cosas no se pueden ver bien, pero creedme, o sea, yo me imagino que lo que hizo este hombre pues fue primero parametrizar de la manera que salió y luego darse cuenta que habían otras parametrizaciones bastante más útiles para otros objetivos. Pues bien, una primera cosa que vamos a hacer es, vamos a coger esta última matriz y lo vamos a dividir entre 1 partido raíz de 3. Por lo tanto, habría que volver a multiplicar por raíz de 3 y el término, el parámetro real A8 pues estaría por aquí. Y esto volvemos a hacer lo mismo de antes. Un número cualquiera por raíz de 3 sigue siendo un número cualquiera. Así que introducir un rarísimo 1 partido raíz de 3 es completamente legal. Cuando digo legal me refiero en el sentido de que la suma de todas estas matrices es una matriz hermítica que tiene traza 0. Por cierto, no sé si lo he dicho o no, pero todo esto se debe a Hellman, que quiero recordar que falleció, no sé si el año pasado o algo así, es decir, que ha tenido una larga vida y llena de éxitos. Pues bien, Hellman fue el primero que hizo, que yo sepa, que hizo este estudio del grupo SU3 y fue él el que dijo, mira, quiero llamar a esta matriz lambda 1, a este generador lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 6, lambda 7, lambda 8 y estos son las matrices de Hellman, estas lambdas. Entonces, como quería hacer, tenía un sentido estético, digamos, dijo, a ver, un momento, estas matrices de Pauli del grupo SU2, ¿qué cumplen, no? Entonces se dio cuenta que la traza de un producto cualquiera de estas matrices de Pauli resulta que daba 2 por la delta de Kronecker. Por ejemplo, si cogemos la sigma 1, que es esta, la tenemos aquí apuntada, es verdad. Si por ejemplo decimos, a ver, de todas las posibilidades cogemos, por ejemplo, la traza de sigma 1 con sigma 1. Sigma 1 con sigma 1, esta matriz por ella misma da la identidad, lo podéis comprobar en casa, y la traza de esta matriz es 2, o sea que correcto, da un 2. Y si cogierais cualquier par de matrices de Pauli, veréis que se cumple esta relación. Así que lo pongo por aquí. Las matrices de Pauli cumplen que la traza del producto de un par de ellas siempre es 2 veces la delta de Kronecker. Pues bien, aquí tenéis la explicación de por qué ha puesto o puso un 1 partido raíz de 3. Porque si escogía la lambda 8 de esta manera, por cierto, lambda 8 se refiere incluido el 1 partido raíz de 3, ¿eh? Es decir, todo lo azul. Pues bien, resulta que si escogía las lambdas de esta manera, entonces resulta que pasa que la traza de un par de lambdas cualesquiera resulta que también da lo mismo que las matrices de Pauli, 2 veces delta I. Esto tiene una alta simetría y belleza. Y luego, tal como pasaba con Pauli, recordad que los generadores fueron escogidos de manera que no fueran las sigmas de Pauli, sino las sigmas de Pauli dividido entre 2. Esto era, si queréis podemos llamar la famosa T, ¿no? Los generadores TI, que es como se llama en general, ¿no? Pues en SU2 los generadores los escogimos como las Paulis entre 2. Pues bien, aquí Hellman también hizo lo mismo y dijo, vale, pues ahora los generadores del grupo SU3 los voy a elegir como las lambdas, la 1, la 2, la 3 hasta la 8, dividido entre 2. Y entonces se preguntó, ¿cuál es entonces el álgebra de Lie correspondiente? Y esto quiere decir, como os he dicho, abusando del lenguaje, que reglas de conmutación siguen estos generadores para SU3. Bueno, pues resulta que da I veces las constantes de estructura, que como tiene los índices aquí abajo, vamos a poner IJ por aquí. No, espera, déjame poner, que me gusta más, AB. Vale, pues ponemos C, otro índice, TC. Bueno, de hecho, poner esto y no poner nada es lo mismo, porque ya sabemos que todo álgebra de Lie va a tener esta propiedad. Lo interesante aquí no es que se cumpla esto porque se va a cumplir en todos los grupos de Lie o en todas las álgebras de Lie,
sino cuáles son estas constantes de estructura. Bueno, pues resulta que para el grupo SU3, pues son estas. Bueno, déjame ponerlo así, pero esto, insisto, es lo mismo que poner 1, 2, 3 o 1, 2, 3 o lo que queráis, no cambia nada, son todas iguales. Pues bien, F1, 2, 3, esta constante de estructura vale 1 y luego F1, 4, 7 igual a F1, 6, 5 igual a F2, 4, 6 igual a F2, 5, 7, etcétera, etcétera. Esto es igual a 1 medio. Y por último, F4, 5, 8 igual a F6, 7, 8 igual a raíz de 3 partido 2. Pues bien, vamos a calcular para mostrar el ejemplo que os dije hace un par de vídeos, me parece que os dije. No sé si os acordáis que os dije que parecía que el conmutador de dos generadores siempre va a dar un número por otro conmutador. Pues vamos a hacer un ejemplo de conmutadores que no dé solo uno, sino una combinación de dos. Entonces vamos a coger el conmutador del generador T4 con el T5. Entonces, según pone aquí, esto debería ser igual a I F4, 5, 1, T1. Pero no solo este, claro, sino hay que poner todos. Pero claro, hay que poner los índices adecuados, claro. Perfecto. Vale, entonces, ¿son todos diferentes de 0? No. Vamos a ver. El 451, miramos aquí y vemos que no está en ningún lado y aquí tampoco. Por lo tanto, este es 0. El 452 tampoco está. El 453. Vale, aquí fijaos que tenemos algo. Por tanto, este de aquí tenemos que ver, claro, fijaos que aquí pone 345 y aquí 453. Por tanto, tenemos que ver cómo llegar de uno a otro. Pero va a dar algo, ahora veremos. Vale, el 454, ¿dónde estás? 454 no está por ningún lado, por tanto, 0. El 455 tampoco está. El 456 tampoco. El 457 tampoco. Y el 458. Pues sí, lo tenemos aquí. Mira, el 458 es tal cual. Por tanto, esto es raíz de 3 partido 2. Muy bien. Así que vamos a borrar los que son 0. Este de aquí da raíz de 3 partido 2. T8. Perfecto. Por tanto, solo nos hace falta ver cómo relacionar el F345, que da un medio, con el 453. Vale, aquí tengo que decir una propiedad que no voy a demostrar porque ya se sale demasiado fuera del scope, ¿no? de estos cursos, pero os tengo que decir que los grupos SUN en general son llamados semisimples y además son compactos. Claro, tendría que definir qué significa esto, pero lo importante para lo que yo quiero ahora no es definir qué significa esto, sino el hecho de que un grupo sea semisimple y compacto implica que las constantes de estructura son completamente antisimétricas, ¿vale? O sea, lamento no ser completo, pero insisto, es que los grupos de Lie y las álgebras de Lie darían para un curso entero, ¿vale? Entonces, en la práctica, ¿esto qué quiere decir? Insisto, claro, esto es porque nos interesan los grupos SUN, en teoría cuántica de campos. Si nos interesaran otro tipo de grupos, pues habría que ver, ¿vale? Bueno, pues esto en la práctica lo que quiere decir es que, por ejemplo, en nuestro caso que queremos el F345, bueno, pues el F345 es lo mismo, por ejemplo, que F. Invertimos el orden de 3 y 4, por ejemplo, ¿no? 4, 3. Bueno, fijaos que como hemos invertido dos de los índices, entonces cambia de signo. Pero si luego, por ejemplo, volvemos a invertir el orden, este 3 y este 5, por ejemplo, y lo ponemos como 5, 3, como hemos vuelto a alternar dos índices, entonces vuelve a cambiar de signo, que con este signo se queda más, ¿no? Y eso ocurre con cualquier par de índices. Eso es lo que significa completamente antisimétrico. Entonces, por ejemplo, si decimos, venga, vamos a partir del 3, 4, 5
y queremos construir el 4, 5, 3. Aunque esté el 3 aquí arriba, podemos pensarlo así, es lo que os he dicho, que da igual, ¿vale? Queremos conseguir el 4, 5, 3, ¿no? Pues bien, eso significa que el 4 lo querríamos en la primera posición. Por tanto, cambiamos de orden los dos primeros índices y tendremos 4, 3, 5. Y por tanto cambia el signo. Y ahora queremos que el 5 aparezca aquí, ¿no? Pues volvemos a cambiar de orden los dos últimos y el 3, 5 pasa a ser 5, 3. Y por eso he vuelto a cambiar el signo. Pero con menos es más y nos queda F4, 5, 3, que es el que queremos. Por tanto, si el F3, 4, 5 es un medio, como que es igual al F4, 5, 3, pues también va a ser un medio. Y obtenemos lo que queremos. Se ha hecho este ejemplo no solo para que veáis que en una álgebra de Lie el computador de los generadores no solo da 1, sino puede ser combinación de 2, por ejemplo. Estoy casi seguro que en SU3 como máximo son combinaciones de 2. Creo que más de 2 no hay. Pero en grupos, por ejemplo, el SU4, el SU5, pues puede ser cualquier cosa. Y también he hecho este ejemplo para que veáis en la práctica pues cómo trabajar con esto cuando el grupo se hace lo suficientemente complicado como para que tengamos que hacernos estas preguntas, y porque también quería buscar la excusa para deciros este teorema, ¿vale? Esto sí que lo agradecería un montón si hubiera... hoy estoy llamando a la ayuda de muchos matemáticos y matemáticas que estaréis viendo por aquí, así que os agradeceré si tenéis una manera, vamos a decir, intuitiva y física de decir lo que es semisimple y compacto. Bueno, claro, pedirle a un matemático que tenga intuición física igual es demasiado, pero no pido una definición rigurosa, sino una cierta idea de lo que eso quiere decir. Vale, bueno, pues yo creo que ya está cubierto lo mínimo que tenemos que saber de los grupos SU2, SU3 y U1, y si me animo, en el capítulo siguiente os hablaré, en el fondo es hablaros de las representaciones, decir algunas cositas interesantes. Entonces ya veremos si lo hago o no, porque en mi plan que yo tenía previsto inicialmente era describir cuáles son estos grupos y volver automáticamente a Jan Mills. Pero bueno, le voy a dar alguna vuelta por si hago un último capítulo más hablando sobre las representaciones y algunas cosas importantes que me han quedado en el tintero, como la relación entre SU2 y SO3. Sí, es que me parece a mí que tengo que hablar de eso, sí. Tengo que hablar de eso porque si no estaría un poco cojo todo. Acabo de decidirlo. En el siguiente capítulo hablaremos de las representaciones y de las cosas que me han quedado en el tintero que usualmente llenan de confusión al estudiante cuando entra por primera vez en estas cosas. Creo que este vídeo de hoy ha durado un poquito más de lo normal, pero espero que os haya merecido la pena. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.